Buenas chicos, aquí nos encontramos en el reportaje de la época de Trujillo y por aquí hay un grupo de hombres que nos van a estar explicando acerca de esta época. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, usted me había dicho que había leído acerca del régimen de Trujillo. ¿Qué nos puede explicar acerca de esto? Bueno, lo primero yo debo de decirle quién soy. Ok. Yo soy el ingeniero civil Fernando Arturo González, de aquí de La Romana. Ejerzo mi profesión en la ciudad de Santo Domingo. Soy ingeniero estructural, soy especialista en costo y presupuesto, en gerencia de proyectos y en ingeniería sanitaria en edificaciones, entre otras cosas. Podría agregar más, pero el objetivo no es hablar de mí. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué usted ha leído acerca de las personas que vivieron durante la época de la tiranía de Trujillo? Mira, lo primero no es lo que yo he leído. Lo primero, Trujillo gobernó sin ningún criterio democrático, por eso es una dictadura. Pero su dictadura fue tan sanguinaria y tan despiadada que entró en la categoría de tiranía. Trujillo tenía un poder absoluto de todo y nunca usó el diálogo para resolver los problemas de la nación. Él sencillamente asesinaba a sus contrarios. Como estamos aquí en La Romana, Trujillo mató al ingeniero Bienvenido Creales, así se llama una calle. Trujillo mató al estudiante de término de agronomía, Héctor René Gil, que hay otra calle. Y mató al gran seminarista, a Papalín, que llegó a ser cura aquí en la iglesia de Santa Rosa. Yo te estoy hablando de los asesinatos nada más en La Romana, más lo que torturó, que no estoy autorizado de decir las torturas que hacían con las descargas eléctricas en la cárcel, soterrada, y a la vez era una especie de una antesala del infierno llamada la 40, donde a los presos políticos se les descargaban grandes voltios de energía eléctrica, sus genitales eran maltratados, le sacaban las uñas, los ojos, luego lo mataban y lo tiraban al mar. Eso es lo que fue la tiranía de Trujillo. Ahora hay una ola de neotrujillismo. ¿Tú sabes lo que significa neotrujillismo? Neo es nuevo. Okay. Neotrujillismo, mucha gente está hablando de Trujillo porque no saben en esencia qué fue la dictadura de Trujillo. Okay. En la dictadura de Trujillo tú y yo no pudiéramos estar hablando de un gobierno anterior, ni diciendo las atrocidades y como tú estás haciendo. Lo primero era que si yo mencionaba en la época de Trujillo y comenzaba que no todo el mundo se iba, y el parque entero se vaciaba porque había un terror. Trujillo gobernó con un terror a esta nación. Es decir, que los que hablan de que debe venir un Trujillo porque no conocen la historia. Muchas gracias por su aporte y también aprendimos lo que pudimos ver, una parte pincelada de esta época y cómo vivieron y esos nuestros antepasados importantes en nuestra ciudad de La Romana. Mi gente, ahora vamos a preguntarle a estas personas que se encuentran por aquí. Ellos nos van a estar explicando un poco acerca de la economía en esa época. Vamos a preguntarle. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Nos encontramos aquí para estar preguntándole acerca de la economía en la época de la tiranía de Trujillo. La mejor economía que ha tenido el país, en la República, el país, ha sido en el gobierno de Trujillo. Porque Trujillo pagó la deuda eterna, no debía un centavo. En el país había respeto. Los ladrones lo ahorcaban, lo que no hacen estos ladrones, porque son todos ladrones, los de arriba hasta abajo. En mi niñez conocí muchas cosas que hizo Trujillo. Conocí más de 10 pueblos que Trujillo hizo, y te voy a aventar los nombres. Eso por el Cibao, por Nagua, por ahí. Copellito, Baoba del Piñal, San Rafael, Payita, Vitalinda, Doña Julia. Todos esos fueron pueblos que Trujillo lo hizo y se lo dio a la gente pobre. Y cuando te daba una casa de esa, te daba
una parcela de 60 tareas limpia. Si era para sembrar yuca, de yuca. Si era para sembrar plátano, te llevaban la cepa de plátano, ahí te llevaban la planta de yuca. Te llevaban el maní. Si era para sembrar maní, te llevaban todo. Y Trujillo hizo lo que hiciera yo, que ahora mismo a todos estos ladronazos, que si el pueblo dominicano no fuera ciego, siguiera ese hombre que está ahí, porque es el único hombre que ha puesto el ejemplo aquí, que se atrevió a meter generales, coroneles, mayores, por ladrones, presos. ¿Tú me entiendes? Esos ladroncitos Trujillo los ahorcaba, se salía de eso. Pero tú te podías acostar ahí en la calle con los bolsillos, con 20 o 30 mil pesos en los bolsillos, que eso no se veía. Porque un hombre se ganaba $1 en el día trabajando machete. Y yo venía allí y estaba en esa acera y yo cogí, de allá yo me tiraba por aquella acera. No vaya a ser cosa que esa persona estuviera muerta y dijeran que fui yo porque le pasé cerca. Había respeto, ahora no hay respeto. Ojalá nosotros que aquí volviera Trujillo, o un hombre con los ideales de Trujillo. Pagó la deuda eterna, el país, el dólar costaba, yo llegué a cambiar allí donde los chinos dólares a 1,5. Hoy cuesta 58 y ha llegado hasta 60. ¿Por qué? Porque los que funcionarios que hay son unos ladronazos, que roban en los fondos del Estado. Si hubiese Trujillo, esos generales que metió presos, esos coroneles, esos mayores, esos capitanes, los viejos y cabo a todos. Y así es que aquí necesitamos un presidente. Es decir, que el mejor presidente que ha pisado la República Dominicana fue Trujillo, en lo que se refiere al respeto. Tú no tenías miedo que te iban a violar una hija, que te iban a atracar, que te iban a matar por quitarte tu jipeta, tu carro, lo que fuera. Bueno, muchísimas gracias por su aporte a este reportaje. Aquí nos encontraremos mucho más con nuestro señor Francisco Castillo Paredes. Ok, muchísimas gracias, Francisco. Y Trujillo hizo lo que yo había hecho si fuera ya llegar a ser presidente. Todos esos ladrones los había ahorcado. A Leonel, por ladrón, porque estafó el país. Vendió todas las empresas del país. A Danilo, por ladrón, ahorcado. Eso yo me había comprado 12 patanas. Y salió Danilo de su casa, una patana, hasta ahora va a salir. ¡Pah! Hay un accidente. Y me quedaba... Bueno, por aquí nos encontramos con Freddy, una personalidad de aquí de La Romana que sabe bastante de historia, inclusive es profesor de la universidad. Así que vamos a ver qué él nos puede estar contando acerca de esta época. Muy bien, pues muchas gracias a los estudiantes de Fundación MIR, pues también conjuntamente con los demás estudiantes han hecho una buena labor. Pues mira, te diré que la época de Rafael Leónidas Trujillo, pues estuvo salpicada y llena de varias partes importantes, porque los historiadores nada más destacan el régimen de oprobio que fue el gobierno. Pero hay una parte histórica que es importante en el orden económico, y es que se propuso Trujillo, el generalísimo Trujillo, el gran hombre que dirigió este país, de pagar la deuda que ya teníamos anteriormente. ¿Cómo se pagó esa deuda? Se tomó préstamo para estos ministerios y se hicieron los pagos referentes. Entonces, hay un análisis que se ha hecho con grandes economistas que dicen que no fue cierto que Trujillo pagó la deuda externa, que eso no fue cierto. Que lo que Trujillo hizo fue tomar un préstamo y con una serie de elementos puestos a su mano, ellos decidieron pagar, pero no fue la deuda interna completa, sino fue una parte de la deuda, lo que ellos hicieron. Pero ¿qué parte importante necesitan saber los estudiantes? ¿Cómo fue el gobierno en el orden económico? ¿Cómo se manejó la estabilidad en el país? ¿Cómo se manejó lo que pudieron vivir esa época? Y nosotros lo que hemos estudiado, porque eso es lo importante,
que hemos estudiado nosotros. Pero nosotros hemos estudiado ese régimen para muchos denominado de oprobio y de maldad. Y para otros, dicen algunos que sí, que la economía que se manejó muy bien. Entonces, ¿qué motiva al estudiante? El estudiante motiva hoy en día a no quedarse con las opiniones per se de cada cual, sino hacer una investigación. ¿Qué hace un estudiante? Investiga y dice, sí, es verdad que la economía estuvo bien manejada, porque de acuerdo a un estudio que nosotros hicimos, pudimos ver cómo se manejó la economía. Pero es cierto que los crímenes de ese estilo de gobierno férreo que dirigió Rafael Leónidas Trujillo, pues pusieron al país en una gran declive en torno a lo que es la vida misma y el desarrollo de todo ser humano, porque lo más importante en el ser humano es la libertad, y aquí no había libertad. Aquí vivíamos un régimen de oprobio y un régimen... Mira, aquí mismo en La Romana te voy a decir, ese es el Club Recreativo, fue construido en 1913, y ese Club Recreativo él lo visitaba para ciertas ocasiones, y ahí él fue objeto por parte de unos romanenses de un atentado. Lo que pasa es que la historia eso de aquí de La Romana nada más lo refleja un libro que yo escribí y otro libro de don Alfonso Trinidad. Pero ahí hubo un atentado a Rafael Leónidas Trujillo. También hubo un atentado a Rafael Leónidas Trujillo en la inauguración del Club Obrero. Entonces, en La Romana, en estos momentos, hay un grupo de gente importante que están preparando una película para dar a conocer esos hechos que acontecieron aquí. Porque La Romana, entonces, con esa manifestación, porque todos los jóvenes de aquí de La Romana que participaron en esos hechos, sus familiares sufrieron el rigor y muchos de ellos murieron. Hoy mismo fueron objeto de un homenaje los que cayeron en ese régimen. Por eso les digo a ustedes que es importante que ustedes estuvieran aquí, porque ahí estaban todas las fotos de los que murieron en la época de Rafael Leónidas Trujillo aquí en La Romana. Y eso es importante que los jóvenes lo sepan. Nos estamos proponiendo hacer una charla con los estudiantes de cuarto de todos los liceos y de los distintos colegios para que conozcan la historia de su pueblo. Y esa parte importante de La Romana es necesario que los jóvenes pues la conozcan. Okay. Muchísimas gracias por su aporte, una gran ayuda sin duda alguna. Pudimos aprender también una parte pixelosa de la época de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Y aquí nos encontramos con este señor. ¿Cuál es su nombre? Pucho Sáiz. Pucho Sáiz. Okay. ¿Es de aquí de La Romana? Nativo totalmente. Él nos va a estar explicando un poco acerca de la época de Trujillo, pero en el aspecto de los estudiantes, de cómo iban vestidos y en el aspecto militar también. Bueno, en el aspecto de los estudiantes vestían de caqui, tanto las hembras como los varones. Pantalón y falda caqui y camisa caqui. Y los que estábamos en primaria usábamos una corbata negra. Si era en el bachillerato usaban una corbata gris y un gorro militar también había que ir. No recuerdo bien, yo creo que los zapatos eran marrones que uno tenía que llevarlos, creo, si mal no recuerdo. Lo que yo puedo decirle era que había una gran disciplina y respeto. Por ejemplo, en este parque existían 2 policías y cada uno tenían asignado la mitad del parque. Uno cuidaban hacia allá, otro cuidaban hacia acá. Le llamaban los policías escolares. Esos policías se encargaban, entre otras cosas, de que los niños que estaban en edad escolar no anduvieran por la calle vendiendo frituras, helado y esas cosas, porque si un policía de eso veía a un muchacho de 8, 9, 10, 12 años, le echaba mano. ¿Por qué tú no estás en la escuela? Le preguntaba. Entonces el niño sacaba de su bolsillo una tarjetica, una cartulina, donde decía, el niño fulano de tal, hijo de fulano de tal, que vive en tal calle, tiene permiso
de la Secretaría de Educación de vender helado, de vender fritura, por decir así, en las mañanas, porque él asiste en las tardes a la escuela. O viceversa, tiene permiso si lo veía en la tarde, de vender fritura o helado en las mañanas para ayudar a su familia. Entonces, otro de los papeles de las obligaciones de los policías escolares era lo siguiente. Veía a un niño descalzo y le echaba mano. Lo llevaba a la policía, que es donde estaba el cuerpo de bomberos, donde está el cuerpo de bomberos. Y le decía, ¿por qué tú andas descalzo? Ah, porque mi papá, mi mamá no me han podido comprar los zapatos. Está bien. ¿Dónde tú vives? En tal calle. Pero con el muchacho allá agarrado, iba un policía a la casa del niño. Le decía, mire, le tenemos a su hijo, a su niño, retenido en la policía por estar andando descalzo. Así que, mire a ver cómo usted le busca los zapatos y lleve 5.75, además de los zapatos, que es una multa. La famosa multa de 5.75. Ese papá, si no tenía dinero para comprar los zapatos, empeñaba cualquier cosa o buscaba donde cualquier vecino que le prestaran 10 pesos, vamos a decir, para comprarle un par de zapatos que costaban en esa época 3 pesos. Y tenía que ir con los zapatos y pagar una multa de 5 pesos con 75 centavos. Ponerle los zapatos al muchacho e inmediatamente se lo daba. Muchas gracias por su aporte. Podemos aquí aprender una parte de lo que se veía en el parque, donde había una división de 2 policías que monitoreaban y custodiaban esta área para los estudiantes. Bueno chicos, y esto fue todo por hoy. Sin duda alguna pudimos aprender bastante de la época de la tiranía de Trujillo, de esta época actual y de aquella. Vimos bastante aprendizaje, vimos el significado de lo que era aquella economía, la de la época actual, y sin duda alguna pudimos obtener ciertas informaciones valiosas. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias.